Señor, en esta mañana hemos tenido el hermoso placer de contar con tu presencia. Hemos sido desafiados por tu palabra, hemos sido también a la vez exhortados por la misma y consolados también. Señor, sin duda alguna eres el centro de nuestras vidas y por tanto también de esta reunión. Señor, es tu palabra la que vamos a inquirir ahora y por eso rogamos que en tu infinita misericordia y bondad tú traigas para con nosotros la lucidez de tu Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, porque estamos plenamente convencidos de que solo es eso lo que puede verdaderamente enseñarnos. No serán mis palabras, no serán mucho menos mis ideas, Señor. Que sea la exposición fiel de tu consejo, tal y como fue escrito y de la manera que tú intencionaste, la que podamos alcanzar en esta mañana. Porque eso es lo que es beneficio para nosotros, Señor. Y eso es detrás de lo que andamos. Queremos, oh Dios, conocer tus preceptos para ponerlos por obra, para guardarlos y para que nuestro camino sea perfecto delante de ti. Ayúdanos a alcanzar el objetivo que tú mismo has propuesto en nuestros corazones de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, hermanas. Romanos capítulo 11. Nos estamos acercando a esos terrenos donde la palabra tiende a desviar a muchas personas. Nos estamos acercando a esos pasajes en Romanos, en donde si algunos de los anteriores ya han sido un poco difíciles de digerir, Romanos capítulo 11 y hacia la última porción del capítulo es de los textos quizás más mal interpretados, mucho peor, mal aplicados. Por eso es que rogamos que sea el Espíritu Santo de Dios verdaderamente el que nos lleve por ese texto. Capítulo 11 de Romanos, verso del 11 al 16. Solo vamos a estar tocando 5 versos en esta mañana, si la gracia del Señor nos permite llegar hasta ahí. Vamos a leer. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hoy vamos a estar hablando acerca de el estado de Israel en esta época, en esta era de los gentiles. Hemos de entender que estamos viviendo una época de la historia de la humanidad en donde la mirada está puesta en el pueblo gentil. Y en el pueblo gentil específicamente en la iglesia. Esta es la era de la iglesia. Previo al establecimiento o nacimiento en Hechos capítulo 2 de la iglesia, se venía hablando todo en una dirección únicamente hacia el pueblo de Israel, los judíos como tal. El pueblo de Israel eran el centro del plan de Dios. No había sido revelado lo que iba a ocurrir en esta época. Cuando nosotros vamos a analizar los libros proféticos y nos vamos a ubicar allá a Daniel capítulo 9, donde vamos a hablar, donde se ve hablando acerca de las cosas que se van a cumplir, hay una especie ahí de un lapso, una interrupción entre las semanas 69 y 70 de Daniel, antes de que venga el fin, pero después de que el Mesías entró como Redentor y Señor a Jerusalén. Hay un espacio de tiempo que es denominado la era de los gentiles, el tiempo donde Dios ha revelado la existencia de la iglesia. Aquello que Pablo revela porque le fue revelado a su vez como un misterio. No estaba oculto, no se había dicho antes,
pero el Señor le ha placido revelar la era de la iglesia. Esa era que nosotros estamos viviendo, esa era en la que usted y yo estamos participando. Es un tiempo de revelación. Es un tiempo en donde nosotros estamos conociendo el propósito y el plan de Dios para nuestra época. Y habíamos leído en el verso 9 y 10 del capítulo 11 que había una declaración que Pablo hacía relacionada directamente con el pueblo de Israel o con los judíos, como lo quieran llamar, y les ha dicho desde el verso 9 y el verso 10: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Esa es la sentencia que se está dando sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios, el pueblo protegido de Dios, el pueblo que había tenido el placer de la adopción, el que había recibido el pacto, el que había recibido las promesas y de donde vienen los patriarcas. Ese pueblo adquirido y escogido por Dios ha recibido una sentencia. Y dice David: se ha vuelto su convite, su mesa preparada con toda clase de manjares, los pactos, las promesas, los patriarcas, la venida del Mesías. Toda su mesa servida se ha vuelto en contra de ellos mismos, en su propia trampa y en su propia red. Que sea todo ese manjar que les ha sido puesto, más bien lo que les lleve a ellos a la caída. Se ha convertido en tropezadero, en red. Y es más, dice, todo eso sea su propia retribución. Y el Señor agóbiales la espalda, trae el peso de su pecado sobre ellos mismos, porque teniendo tal manjar, no se deleitaron de las bondades de Jehová, sino que prefirieron establecer su propia justicia, como dice el capítulo 10, y entonces han dejado la justicia de Dios de lado. Hasta aquí podríamos decir, Pablo ha dictado una sentencia contra los judíos de la cual no se van a poder levantar nunca. Porque la frase es: agóbiale la espalda para siempre. ¿Podría cualquiera llegar a la conclusión de decir, bueno, eso quiere decir que entonces ahora el Señor les ha desechado de sí y ahora ha abierto la puerta a los gentiles y ahora viene la época de la iglesia y ahora viene todo lo que nosotros estamos viviendo? Entonces el pueblo de Dios quedó de lado, y algunos hoy todavía lo creen de esa manera. Ese pueblo escogido de Israel ha sido desechado. Sin embargo, Pablo, adelantándose a esa objeción, hace algo interesante y nos revela que no es como nosotros pensamos, es como Dios piensa y opina. Verso 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Vieron la pregunta? ¿Han tropezado para que cayesen? Vamos a ver. Cuando nosotros vamos caminando tradicionalmente, y vamos a ponerlo en perspectiva, cuando vamos caminando, muchas veces cuando vamos caminando tenemos tropiezos en el camino, ¿verdad? Vamos caminando normalmente y de pronto hay algo ahí en el camino que me hace tropezar. Muy bien. Pero el tropiezo no necesariamente termina en una caída, ¿verdad? Y la pregunta de Pablo es: ¿han tropezado para caerse? Y su respuesta inmediata es: en ninguna manera. Entonces vamos a ver de qué se trata esta semblanza que Pablo está haciendo. ¿Cuál fue el tropiezo de Israel que es sin caída? Dice ahí, ¿tropezaron para que cayesen? No, en ninguna manera. Ellos tropezaron, trastabillaron, diríamos nosotros, pero no han caído. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál fue el tropiezo de Israel? Ya a estas alturas, habiendo pasado 10 capítulos y estando a mediados del 11, tenemos que saber cuál fue el tropiezo de Israel. ¿Cuál fue el tropiezo de Israel? Hemos venido hablando todo ese tiempo. Ellos transgredieron la ley de Jehová. La ley fue dada,
ellos no se sujetaron a la ley de Jehová, sino establecieron su propia justicia, su propia ley de obras y dejaron la ley de Jehová. Su tropiezo, la transgresión a la ley de Jehová. Su fallo, su pecado fue no atender obedientemente lo que el Señor les decía. Ese fue su gran tropiezo. Fue desviarse de la obediencia que tenían que tener. El miércoles veíamos que la obediencia a la ley que está escrita en el corazón de todo ser humano. Todo ser humano sabe, tiene conciencia de que hay un supremo creador al que debe de obedecer. Eso lo saben todos. Aunque no sepa específicamente todos y cada uno puntualmente de los mandamientos, todo ser humano sabe que hay un Dios al cual un día tendrá que entregar cuentas. Eso está escrito en los corazones de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque aún los que no han escuchado los pasajes bíblicos, en muchas ocasiones hacen cosas conforme a la palabra de Dios que se establece como su propia ley. Pero ellos tropezaron. ¿En qué? En que desobedecieron, fueron rebeldes. No sé si se acuerdan la frase, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí yo quiero llevarles, mire, Hebreos 3:18 dice que el Señor juró que había un grupo que no entraría en su reposo. Y que ese grupo que no entraría en su reposo serían todos aquellos que le desobedecieron. ¿De qué está hablando? Está hablando de una circunstancia que vivió el pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Capítulo 14 de Números, versos del 1 al 35. Dice que el Señor dijo: un momento, antes de que entren, yo juré que ninguno de los que me desobedecieron iba a entrar. Revisemos a ver si de todos los que salieron de Egipto todavía hay alguno vivo, porque ese no va a entrar, a excepción de los 2 que sí fueron obedientes. Porque todos ellos, cuando vinieron los 10 testigos, le dijeron al pueblo: no vamos a poder entrar, nos van a matar. Y todos ellos dijeron: bueno, entonces nos olvidamos de las promesas de Jehová y seguimos nuestro propio rumbo, seguimos nuestros propios capitanes, seguimos nuestra propia vida. Y el Señor dijo: juro que ninguno de ustedes va a entrar a la tierra que yo les prometí. El Señor no permite que entren en su reposo aquellos que abiertamente desafían sus mandamientos, que desafían su voluntad. He ahí la importancia de la obediencia. Ellos tropezaron de esa manera, se desviaron, teniendo el mejor de los manjares sobre la mesa. Mire, estaba los pactos, la adopción, estaban las promesas, estaban los patriarcas, estaba todo, pero teniendo el manjar en el centro, Cristo mismo, su Redentor, su Mesías Salvador, teniéndolo de frente, ellos lo despreciaron. Ellos lo despreciaron. Entienda esto: el pueblo de Israel sabía y conocía que venía un Mesías prometido, que les iba a salvar de su pecado, que era un Mesías que venía a sufrir por ellos. Sabiendo todo eso y teniéndolo enfrente, lo despreciaron. Entonces ese Mesías, que era el Salvador de ellos, ahora se convirtió en su propio tropiezo, ¿no es cierto? Ahora se convirtió en su propia piedra para trastabillarse. La Biblia dice que ellos tropezaron justamente con la piedra de tropiezo que es Cristo Jesús, pero que para unos es piedra de tropiezo y gloria al Señor, para otros es el fundamento. Ellos tropezaron porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 22 al 24. Cristo a los judíos les fue tropiezo y a los gentiles locura, pero a los llamados, tanto de judíos o gentiles, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios.
Entonces, ¿qué pasó? Ellos tropezaron, sí tropezaron, pero Pablo dice, ciertamente para que se queden caídos ahí, que no se levanten más, de ninguna manera. Los judíos tropezaron, pero no para caída. Porque si hubiese sido caída, hubiésemos pensado teológicamente o espiritualmente o bíblicamente, hubiésemos pensado que ya para ellos no hay nada. Ya están destinados a la perdición eterna, ya están destinados al infierno, ya no tienen posibilidad de nada. Ahora son los gentiles, ya los judíos no. Pregunto, ¿el Dios que ustedes y yo conocemos, le agrada que los impíos vayan al infierno? ¿Gana algo con que el impío vaya al infierno? Le voy a declarar lo que dice la Biblia, Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Vea la bondad del Señor. El impío, ¿quiero yo que se muera? Si más bien, si se aparta de sus caminos, yo le doy vida. O lo vuelve a decir en el 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y lo reitera en 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, es decir, por mi propia vida, dice el Señor. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El Señor no quiere de manera alguna la muerte del impío, ni que tropiecen los judíos para que queden en estado vergonzoso, en ruina. No quiere eso. El Señor con el pueblo de Israel no quiere eso. Sigamos en el verso 11. En ninguna manera, pero, y aquí vamos a ver algo que es fundamental, el tropiezo del pueblo de Israel es parte del plan divino de Dios. Dios así determinó que ocurriera. Leamos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, el tropiezo de los gentiles, ese trastabillar en el camino hacia el Señor, el no haberle aceptado a Cristo como Salvador, tiene un objetivo. Está claro para Dios. Y tiene un objetivo doble, no sé si se dio cuenta. Dice, pero por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y se olvidó del pueblo? No, siga leyendo. Para provocarles a celos. Hay un objetivo doble con el tropiezo. Por un lado hay propósito para los gentiles, pero por otro lado hay propósito para los mismos que tropezaron. Para los mismos judíos. Dios ha establecido doble propósito. Primero que nada, la salvación a los gentiles. Mire, hasta que ellos no tropezaron con Cristo y lo azotaron y lo despreciaron y lo colgaron en un madero, hasta ese punto no había sido abierta la puerta a los gentiles. La historia de la salvación se centraba en el pueblo de Israel nada más. Pero ese gran tropiezo de ellos, esa gran ofensa, vino a ser una puerta abierta para que todos los que no son judíos, los que no son del pueblo de Israel, tuviesen la posibilidad de salvación. Vea qué tremendo que es el plan de Dios. Vea cómo Dios orquesta todo en la historia de la humanidad para que ocurra de la manera que Él ha determinado que pase. Un tropiezo, un rechazo a su salvación, un rechazo a Jesucristo, vino a ser la manera en que se abrió la puerta a todo el mundo, para que todo el mundo tuviese salvación. Vamos por favor a Hechos capítulo 13, versos 46 a 48. Y aquí está la declaración de propósito de la vida de Pablo. Hechos 13, 46 a 48. Ustedes lo siguen con su vista, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Se refiere a los israelitas, a los judíos.
Dice, es necesario que se os hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, ahora nos volvemos. ¿A quiénes? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. ¿Se da cuenta cómo se abrió la puerta? ¿Se dan cuenta? Creyeron todos los gentiles que estaban ordenados a vida eterna. Sin embargo, todo el grupo de gentiles que habían escuchado las palabras que Pablo dijo, todos se regocijaban, todos glorificaban a Dios. Creyeron, eso sí, los que estaban ordenados a vida eterna. Pero todos entendieron la belleza, la riqueza, la oportunidad de vida que se les abría, en razón de que aquellos desecharon la palabra de Jehová. Qué propósito más precioso, ¿no le parece? Qué dicha que los judíos lo hicieron, porque así usted y yo tenemos entrada. Ahora, hay un propósito para los israelitas también y para los propios judíos. El hecho de que tropiecen en el camino no es para que se caigan y se queden ahí. ¿Lo vieron? Para provocarles a celos. Cuando el pueblo judío, que todo el tiempo y toda su historia, ustedes la conocen, cuando fue Abraham llamado de Ur de los Caldeos para que dejara su tierra, su parentela, y comenzara a caminar, y se le dio promesas, y de esas promesas fue constituido luego todo un pueblo, y ese pueblo fue protegido mientras estuvo en Egipto, y después de que salió de Egipto entraron a la tierra prometida, y después de que estuvieron en la tierra prometida, ellos tuvieron primero sus jueces y luego sus reyes, y después fueron otra vez llevados cautivos a Babilonia. Y estando cautivos en Babilonia, la mano de Jehová fue favorable otra vez, y los volvió a sacar y les volvió a dar libertad y los llevó otra vez a su lugar. Y en ese ínterin de tiempo viene el Mesías prometido, viene sobre ellos. Ellos tienen toda una historia, tienen toda una ascendencia, tienen toda una cultura, tienen todo un engranaje histórico que les protege y que los lleva a ellos a decir, la salvación es de los judíos, viene de los judíos. Ahora, cuando ellos tienen todas esas riquísimas promesas, dadas en los profetas, dadas en los salmos, dadas incluso en el Pentateuco, cuando tienes todo eso, imagínate tú que estés allí y de pronto ves que todas esas riquezas están siendo trasladadas a aquellos otros que nunca formaron parte de nosotros, que comienza la salvación de Jehová a ser dada a los otros, que el derramamiento del Espíritu Santo comienza a darse a otros, que otros comienzan a pregonar de ese Dios y comienzan a tener una relación íntima con ese Dios. Nosotros, que estamos aquí adentro, somos provocados, ¿no es cierto? Algo se enciende, algo se empieza a quemar adentro. Hay un fuego que comienza a encenderse y decir, pero eso era para nosotros. Pero si eso nos corresponde, si las promesas fueron dadas y Dios es fiel, ¿qué pasa? No es que se va a acabar, porque en el Señor, gracias a Dios, todo es infinito. La salvación para los gentiles no significa que se acortó la salvación a los judíos, no, para nada. Sino que ellos son provocados por Dios, cuando Dios les dice, yo os provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo, ¿recuerdan? Con pueblo insensato os provocaré a celos. ¿Qué hace Dios? Utiliza el tropiezo de ellos para que ellos comiencen a ver cómo a los demás les es dada la bendición y ellos quieran empezar a buscar entonces de todo corazón y empiecen a someterse a la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? El provocarles a ira
es precisamente podríamos ponerlo en estas palabras que me encontré en uno de los escritores, es una santa estimulación. Una santa estimulación, una provocación que hace el Señor, a ver si se despiertan y a ver si empiezan a creer en ese Mesías prometido y a ver si empiezan a dejar sus propias justicias y se ajustan a la justicia de Dios. Eso es lo que el Señor ha determinado con ese tropiezo. No que caigan, sino que en virtud de donde se encuentran, habiendo trastabillado, enderecen sus caminos y se vuelvan a poner sus pies derechos y comiencen a caminar en la ruta que ya muchos gentiles han comenzado a caminar también. Ahora, Pablo hace una conclusión de esto cuando dice: si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección o su defecto, su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mire, Pablo lo que nos está indicando acá es que la transgresión a la ley de Jehová que el pueblo de Israel hizo resultó en riqueza para nosotros. Pregunto, ¿no es cierto? ¿Has encontrado riqueza tú en El Salvador? Porque algunos lo tienen como un Salvador y ya. No. Aquí dice que la transgresión de ellos vino a ser riqueza del mundo. O sea, vino a ser algo súper abundante. Vino a ser una bendición inagotable, inacabable, inconmensurable, inmedible. Es una riqueza que, como hace un rato veíamos, entre otras cosas, es más rica que el oro, más redituable que la plata. Es una riqueza que ahora nosotros tenemos y que antes no podíamos disfrutar. Efesios 3, del 8 al 10, Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que estaba escondido antes. ¿Cuál es ese misterio? Precisamente la apertura a nosotros los gentiles. El misterio que estaba escondido antes, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Eso es lo que estaba escondido. La multiforme sabiduría y gracia de Dios hoy sea dada a conocer por la iglesia. Y sigue diciendo: a los principados y a las potestades. ¿Sabe? La iglesia está constituida por el Señor para dar a conocer la gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos. ¿A quiénes? Ahí dice: a los principados y a las potestades. La iglesia está puesta aquí para que se reconozca la gracia de Dios y que sea reconocida en un nivel espiritual. Mire qué mayor riqueza estaba escondida ahí, ¿no le parece? Qué misterio más increíble había guardado el Señor desde las edades. Esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que se mantengan en esa riqueza, para que sigan escudriñando y profundizando a ver cuáles son esas riquezas. A nosotros nos han sido dadas riquezas. Y sigue diciendo: su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, su defecto, su fracaso es la riqueza de los gentiles. Es cierto, usted y yo hoy estamos en Cristo por el fracaso de los gentiles, de los judíos. Es cierto, como ellos lo rechazaron, Él vino a nosotros. Es cierto, como ellos tropezaron y fueron desobedientes, a nosotros se nos abrió la puerta para ser obedientes. Es cierto, nosotros tenemos las riquezas de Cristo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Un momento. Romanos 2:14, 2:4 nos está diciendo que pasa el siguiente fenómeno. Toma ejemplo, amado hermano.
Y aquí le voy a llamar la atención. Ellos tenían la mesa servida con toda clase de riquezas. Y como no creyeron al Mesías Redentor, como no se fijaron en Él, perdieron ese favor de Jehová. Y ahora nos fue abierta a nosotros una puerta para entrar a una mesa donde también tenemos gran cantidad de riquezas. Todas las benignidades, las bondades, las misericordias, la sabiduría, el Espíritu Santo, Cristo mismo, lo tenemos nosotros. Cuidado, y usted no se da cuenta que todo eso lo tiene para ser llamado al arrepentimiento. Cuidado, usted hace exactamente lo mismo que los judíos. Ven a Cristo en el centro de la mesa y lo ignoran. Ven a Cristo como el mejor de los manjares y le pasan por alto. Porque mire lo que ya pasó con los judíos. Su tropiezo les dejó de lado. El Señor habla de que endureció sus corazones y les agobió la espalda para siempre. ¿Estamos aprendiendo nosotros de esa lección? ¿O ignoramos que su benignidad, paciencia y longanimidad nos llama al arrepentimiento? Mira, el verdadero creyente se caracteriza, número uno, y esto Daniel nos lo va a explicar más adelante, porque vive en constante arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay fe, no hay perdón de pecados, no hay realmente un creyente. ¿Acaso ignoramos que las riquezas de Dios nos fueron dados por eso? ¿Qué riquezas tenemos? Me dirá alguien. Yo le digo, Efesios 1:7 dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas en gloria. ¿No le basta esa riqueza? Le voy a mencionar otra riqueza, Colosenses 2:1-4, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Mire, en Cristo y únicamente en Cristo y solo en Cristo se revelan las riquezas de Dios. Solo allí están. Y nos han sido dadas por una puerta que se abrió gracias a la transgresión de otros, gracias al trastabillar de otros. Hoy usted y yo tenemos las riquezas a nuestra disposición en Cristo. Cuidado con que nos volvamos nosotros también a trastabillar. Cuidado. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Sabe qué hace Pablo en el verso 13? Desde el capítulo 9 que comenzó, venía hablando de los judíos, y los judíos seguro ya estaban bastante angustiados, ¿verdad? Ya estaban seguro bastante tristes y apesadumbrados porque ya les estaba agobiando la espalda para siempre. Entonces Pablo hace algo muy interesante. Utiliza una figura literaria para dar vuelta a la audiencia y dice: ahora yo les quiero hablar a ustedes, los gentiles. Voy a dejar de hablar de los judíos porque ya nos dimos cuenta que ellos tropezaron y que su tropiezo son las riquezas de ustedes. Ahora voy a hablarles a ustedes. Hay un cambio de audiencia. Ahora les tengo su receta, dice Pablo también a ustedes, los gentiles. Perdón, antes de eso, regresemos al verso 12. Dice: ¿cuánto más su plena restauración? Pablo nos está adelantando que con los judíos va a pasar algo. Si bien su transgresión fue la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, dice: ¿cuánto más será su admisión, su restauración? Pablo nos adelanta, número uno, los judíos van a ser restaurados. Así que aquellos que andan ahí diciendo que ya los judíos están perdidos, no, Pablo está diciendo, ellos van a ser admitidos nuevamente. Y Pablo se mete en algo que se llama escatología, ¿verdad? Pablo está hablando de eventos futuros, no han llegado, no vemos Israel restablecido. Pablo lo deja en un futuro, es una plena restauración que ha de venir, todavía no está. De eso se encargan otros escritores, pero no es el tema ahorita.
La plena restauración de Israel. Imagínense que si la transgresión y el fracaso de ellos es riqueza nuestra, ¿cuánto será cuando ellos sean restablecidos? Mucho mayor. Y termino de aclararles esa frase. No significa que Israel todo, completo, va a ser restaurado, no. Muchos fueron endurecidos y se mantendrán endurecidos, y muchos van a ser agobiados en su espalda y van a mantenerse para siempre. Así que eso lo dejamos para cuando toquemos temas de escatología. Pero entramos entonces al verso 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Pablo se redirige a los gentiles y les va a decir los próximos versos. Dice: por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Mire, Pablo llama la atención y le dice: ahora voy a hablar con ustedes gentiles. Ahí está aclarando su apostolado. Está diciendo: yo soy claro que les tengo que hablar a ustedes. La comisión le fue dada en Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. El Señor le dijo: te enviaré a gentiles. Vas a ir a hablarle a los gentiles. Y aquí dice: a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy apóstol a ustedes y voy a honrar mi ministerio. No solamente fui llamado y separado como un apóstol dirigido a ustedes, sino que yo voy a proponer de mí ser justo con ese llamado y voy a hablarles a ustedes, voy a honrar mi ministerio. Y esto hago un pequeño paréntesis. El servicio al Señor es un llamado. Otra vez, el servicio al Señor es un llamado. No hay oficina de currículum en el reino de los cielos. No hay fórmula de postulación en el reino de los cielos. Nadie se postula. No hay requisitos. Es un llamado. Pero Pablo dice: soy apóstol, pero además tengo todo mi interés, mi deseo, un denuedo constante por honrar ese ministerio al que me llamaron. Aquí identificamos realmente un siervo de Dios. Hoy en día, qué triste, hay muchos que no son llamados. Como no son llamados, no son siervos de Dios, aunque tengan un grupo como iglesia, aunque se dirijan a masas de personas. ¿Por qué? No solamente no hay llamado de Dios, ellos se postularon al cargo, cumplieron requisitos, estudiaron X, Y o Z, llevaron tales cursos y entonces ya soy. No, un momentito, aquí se trata de llamado. Y segundo, mucho más importante, su corazón no está puesto en eso. A la primera carrera salen huyendo, al primer conflicto nos vamos. Como dijo Jesús, una cosa es ser pastor de ovejas y otra cosa es ser asalariado. El pastor de ovejas ve el peligro sobre las ovejas y se abalanza a afrontar el peligro. El asalariado ve el peligro sobre las ovejas y sale huyendo. Así que ahí identificamos, ¿verdad? Una enseñanza adicional ahí. Muy bien, Pablo dice: apóstol soy a los gentiles, honro mi ministerio. ¿A qué está haciendo referencia? A que él sabe claramente que Dios lo llamó y además lo ama, lo hace con gozo, con placer. Y dice: por si en alguna manera, vea el propósito por el cual Pablo se esfuerza en esto, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi propia sangre y a hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo voy a ir a entregar toda mi vida, todo mi ser, y al final hasta su cuerpo entregó también. Voy a entregar todo por llevarles el evangelio a los gentiles, a ver si con eso provoco celos entre los que son del pueblo de Israel, y con esos celos pueda salvar a algunos de ellos. ¿Pablo está haciendo algo diferente de lo que hizo Dios? No, para nada. ¿Qué dijo Dios? Los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y qué está haciendo Pablo? Lo mismo. Provocarlos a ellos a celos, yéndoles a predicar a ellos. Ve. Ahora esto, por favor, no nos enredemos en palabritas. Cuando dice ahí, para ver si puedo hacer salvos a algunos de ellos, entendemos claramente que Pablo no se está refiriendo a que él pueda tener en sus manos la posibilidad de salvación de nadie, porque la posibilidad de salvación solamente está en las manos ¿de quién? ¿Verdad? De Cristo
Jesús. Lo que Pablo está diciendo es, a ver si acaso yo de esa manera soy un instrumento para que la salvación llegue a ellos. Es la misma frase que se utiliza, por ejemplo, cuando se dice que el esposo que es creyente de una mujer que no es creyente se mantenga fiel y que tal vez con la forma de proceder pueda hacer salva a su esposa. Y lo mismo le dice a la esposa. ¿Se da cuenta? Hacer salvo no quiere decir que la va a salvar literalmente, sino que puede ser el instrumento que Dios use para salvación. Como se le dijo a Timoteo, persevera en estas palabras, en la sana doctrina, y entonces podrás ser salvo y salvarás a los que están a tu alrededor. A lo que está haciendo referencia es, serás instrumento de salvación. Y Pablo dice, yo voy a predicar a los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque si les predico a ellos, les provoco a celos a los otros y los hago salvos también. ¿Qué le parece si vamos al verso 15? Porque si la exclusión de los israelitas, de los judíos, y su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Qué significa su exclusión? ¿Qué pasó con los judíos? Ellos tropezaron. No cayeron, tropezaron. ¿Y cómo tropezaron? Entonces ahora son excluidos. En el plan de Dios, excluidos. ¿Pero qué significa esa exclusión? Significa que ya no están en los planes de Dios. Mire, estarán en los planes de Dios porque Dios se lo prometió a Abraham, porque Dios se lo prometió a Isaac y a Jacob, porque Dios se lo prometió al rey David. Ellos están en los planes de Dios. Pero por ahora, en este momento, están en una posición desfavorable delante de Dios. Ahora es la época, la era de nosotros los gentiles, la iglesia. Ahora nos toca a nosotros, ¿ve? Ahora tomamos nosotros ese lugar. Esa exclusión implicó la reconciliación del mundo. El que ellos se hicieran a un lado tuvo como propósito que todo el resto del mundo encontrara el camino de reconciliación con el Señor. ¿Qué les parece? Dios todo lo permite, lo hace para bien. ¿Cuál fue el resultado? Que haya una provisión para el mundo gentil. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 18 al 12 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese, si usted no se había dado cuenta por qué hace casi 50 años esta iglesia estaba aquí, se estableció en este lugar, yo voy a decirle que es porque la gracia de Jehová quiere que haya gente que se reconcilie con Dios. Eso es. Y le voy a decir más: si usted se reconcilió con Dios, si de verdad usted está reconciliado con Dios, hay un único propósito: es que usted vaya a anunciarles a otros que pueden reconciliarse con Dios. Ese es el plan, ese es el propósito. De eso se trata este tiempo. ¿Y por qué digo este tiempo? Porque estoy vaticinando, adelantando, que vienen otros tiempos donde las condiciones no van a ser las de ahora. Va a decir: Jaime, usted no conoce el futuro. No, yo no lo conozco. Es el Señor el que lo revela en la palabra, ¿ve? Y Él sí dice que viene en el futuro. Y entre las cosas que dice que no va a haber en el futuro es la apertura que hay hoy. Esta posibilidad de reconciliarse con Dios, de venir a Cristo, de poder arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra mirada en Cristo Jesús, es ahora y es aquí. ¿Cuánto tardará? No está escrito en la palabra. De tal manera que puede ser de un momento a otro cuando estas posibilidades se cierren. Lo que sí es que yo le quiero explicar y quiero que entienda que esto se dio porque el Señor hizo a un lado, excluyó por un momento
el pueblo de Israel y tomó como primacía la iglesia. Y la iglesia ha desarrollado mucho, ¿no les parece? La iglesia hoy en día ha crecido mucho. ¿Cuánto se ha escrito? ¿Cuánto se ha hablado? ¿Cuánto se ha alcanzado? En el plan de Dios. También ha hecho y escrito otras cosas que no son el plan de Dios, pero en el plan de Dios ha crecido, ha desarrollado, ha caminado, ha avanzado. Hermanos, estamos en el tiempo de reconciliación con Dios. Y Pablo dice, no se engañen, gentiles, porque a ustedes les estoy hablando. Es cierto, por la exclusión de ellos, ustedes se reconcilian con Dios. Pero voy a decirles algo, ¿ustedes se imaginan qué pasará el día que Dios admita de nuevo el pueblo de Israel? ¿Usted se imagina qué va a pasar? Cuando ya ustedes no sean el centro, la iglesia, sino ahora otra vez vuelvan a ocupar ellos el campo. Eso será vida entre los muertos. Si tuviste riqueza con el tropiezo de ellos, ¿qué vas a tener cuando ellos sean restaurados? ¿Se da cuenta? Va a ser algo precioso, y de eso estuvimos hablando la vez anterior cuando hablamos de la segunda venida. Algo precioso, algo tremendo. Glorificación será. ¿Qué implica esa admisión? Una nueva vuelta a una posición favorable, y eso será vida entre los muertos. Así que vamos al verso 16 para ir culminando en esta mañana. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dos ejemplos interesantes que tratan del verso santidad. Y si a usted le gusta escribir ahí en la Biblia, póngale ahí una rayita, subraya ese versículo. Este versículo habla directamente de santidad, ¿se fija? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, lo son las ramas. Dos ejemplos muy claros y muy específicos y que engloban todo lo que venimos diciendo. Si el origen, si la fuente de donde emana esto es santo, todo lo demás es santo. Y da dos ejemplos. Primero dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Mire, aquí el ejemplo que Pablo está utilizando es el ejemplo aquel en donde nosotros podemos imaginarnos un cereal específico, el trigo, ¿verdad? Había mucho en ese tiempo, entonces era muy claro y muy gráfico. El trigo, ese que usted ha visto se muele, ¿verdad? Y que después se le agrega agua para ir haciendo una masa. Y los que les gusta que el pan se leve un poquito, ¿qué le echan? Eso, ¿verdad? Mire, yo que no sé de cocina. Muy bien. Si las primicias, es decir, esas ramitas de trigo son santas, ¿qué va a resultar con la masa restante? Con la masa que resulte al final, también va a ser santa. Y aquí el escritor recuerda algo que había sido dicho en el Antiguo Testamento, aunque no está ahí dicho, está incluido implícitamente. Y es que había una orden del Señor para aquel pueblo en el capítulo 15 de Números, ya no 14, sino 15 de Números, para aquel pueblo cuando entrara a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo era el pan que comían cuando andaban en el desierto? Era facilísimo, llovía todos los días. Pero ahora van a entrar a una tierra prometida donde ya no les va a tocar ver que llueva, sino ellos van a tener que sembrarlo. Y van a tener que cosecharlo. Y Dios les dijo, cuando cosechen, van a cortar las espigas, van a hacer pan sin levadura, ese sí es más delgadito, sin levadura, y me lo van a traer como una ofrenda agradable delante de mí para santificar no solo ese pan, sino todo el que vayan a hacer con el resto de la cosecha. Si esas primicias, esa primera parte era para santificación, entonces todo el resto de la masa, todo lo que se vayan a comer ya ustedes en uso privado para sus casas, también va a ser santificado por Jehová. Eso es lo que trae imagen el escritor cuando dice, si las primicias son santas, también es lo más restante. Es decir, si el origen donde aquellos judíos venían, tienen un origen
Y si ese origen es santo, mire, toda la descendencia también va a encontrar esa santidad. Pero les pone un segundo ejemplo. ¿Se dieron cuenta ahí? Si la raíz es santa, lo son también las ramas. Y por el contexto de lo que viene en los próximos versos que vamos a ver la otra semana y que le pido que se prepare bastante, porque va a ser algo tremendo. A mí me encantó. Por el contexto nos damos cuenta que está hablando del olivo, de la raíz del olivo y las ramas del olivo, o la oliva, algunos me ponen como es un arbolito, ¿verdad? Y ese arbolito da un fruto que se llama aceitunas. ¿Se acuerdan las aceitunas? De donde después de que las exprimimos y después de que se les hace todo un buen proceso, sale el famoso aceite de oliva. ¿Se acuerda usted a qué hace referencia el aceite en la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Ese aceite santificador, ¿ve? Y cuando dice que la raíz del arbolito es santa, también las ramas van a terminar siendo santas. ¿Cuál fue el grave problema del pueblo de Israel? Es que muchas de esas ramas dejaron de ser santas. ¿Sabe por qué? Porque aunque parezca contra naturaleza, las ramitas se arrancaron de la raíz, se soltaron y se pusieron aparte de la raíz. Eso fue lo que hicieron. No se quisieron sujetar a la raíz, no siguieron el proceso de la raíz, no fueron obedientes a la rica savia, no se llenaron de ella para ser fortalecidos, sino que solitas de sí mismas, ellas se separaron de la raíz. Y como le reclama el Señor, luego al pueblo, ellos hicieron unas ramitas en Jeremías capítulo 2 y verso 21, se hicieron ramitas a sí mismas de una planta extraña. ¿Qué le parece? Ellos solitos se fueron y se metieron a otra planta y entonces se volvieron secas. ¿Por qué? Porque no las puede sustentar otra planta que no sea la propia raíz. Mire, ¿qué nos está diciendo el Señor? Oigan, gentiles, tengan cuidado, no se vayan a vanagloriar ustedes de que ahora les abrieron la puerta, porque resulta que si ellos en el pasado, sus primicias, es decir, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos los demás, si ellos fueron santificados, ellos que son la raíz de los descendientes actuales, también van a santificar a las ramas que de ellos tomen. Es decir, el pueblo de Israel en algún momento va a mostrar cuáles son sus ramas santificadas. Por ahora estamos viendo las ramitas que son sarmientos, ¿verdad? Ahorita estamos viendo la parte fea de Israel. Entonces esto me lleva a entender que la santidad se toma, se alcanza, se logra si estamos sujetos a la raíz. Cuando a los gentiles se nos abrió la puerta, ¿cuál raíz se nos dio? Se nos dio un Señor, un Salvador. Esa es nuestra raíz. En el momento en que nos asimos, la palabra asirse, tomarse, en el momento en que nos tomamos de esa raíz, nosotros tuvimos vida de entre los muertos. Pero en el momento en que nosotros nos soltamos de la raíz, nosotros entonces, ahora somos ramas muertas. Mucho cuidado, amados hermanos, de que no estemos en esa condición. Concluyo. Dios habló con Israel y le dijo en Génesis 17:7: estableceré mi pacto entre mí y ti, o entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia para siempre. No obstante,
En Jeremías le reclamó porque les dijo: yo planteo una vid escogida, simiente verdadera era toda ella, pero te has vuelto una vid extraña, te plantaste donde no debías. Ese es el endurecimiento en parte que el Señor dijo que iba a tener Israel. Ahora, tocante a usted y a mí, nosotros hoy de verdad estamos representando esas primicias santas. ¿De verdad estamos asidos de Cristo? ¿De verdad somos esa masa restante que somos una masa santa? ¿Verdaderamente somos ramas que estamos ahí puestos en la raíz? Porque quiero decirle algo. Hubo un tropiezo por el cual el favor de Jehová fue quitado, aunque temporalmente fue quitado de Israel. Y sí, muchos israelitas estarán en el infierno, claro que sí, por endurecimiento de su corazón. Lo cual nos hace pensar que muchos gentiles, por el endurecimiento de nuestro corazón, también han de estar en el infierno. Lo hago como un recordatorio de nuestra necesidad de no jactarnos por haber alcanzado misericordia, sino mantenernos firmes en esa misericordia. La palabra de Dios dice: mire el que cree estar firme, que no caiga. Hoy que sea un llamado de atención para todos nosotros. Dios hizo a un lado a su pueblo y se fue a los que no eran pueblo. Esperemos que cuando pase lo inverso, no seamos de los que nos dejan botados y endurecidos. Si hoy oímos la voz de Jehová, no endurezcamos nuestros corazones, sino al contrario, humillémonos ante su presencia, ante su palabra. Voy a pedirle que se ponga de pie, que cierre sus ojos para orar juntos. Incline su cabeza, por favor, y antes de orar quiero pedirle que usted le ruegue al Espíritu Santo que traiga luz sobre su interior y de verdad considere si hay obra de Jehová en su corazón, en su vida, o no la hay. No le estoy preguntando si usted un día hizo la decisión por Cristo. No le estoy preguntando si usted un día cayó de rodillas y lloró amargamente por su pecado. Le estoy preguntando, le estoy pidiendo que se evalúe, le estoy rogando, como si Dios mismo lo hiciera, que usted verifique si hay obra de Dios en usted, si hay cambio de Dios en su vida. Si no, este es el tiempo, este es el momento favorable. Y si lo hay, quiero pedirle que, por favor, rinda su corazón ante ese cambio y no se jacte, sino procure con diligencia mantenerse como un obrero aprobado delante del Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, Señor. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y nosotros conocemos, porque lo hemos vivido en carne propia, que ese tropiezo nos ha beneficiado. Pero Señor, algo pedimos el día de hoy, que no nos permitas tropezar, sino que nos mantengas sembrados, unidos como ramas a la raíz que es Cristo, y que no nos permitas jactarnos nunca de eso, sino que más bien con temor y temblor cuidemos de nuestra salvación. Que no creamos que somos salvos, sino que verdaderamente en nuestra vida tu obra en nosotros muestre la salvación. Que no lo procuremos por nuestros propios medios, sino que sepamos rendirnos siempre a la gracia en Cristo Jesús. Que no pongamos nuestra propia justicia, sino que nos sujetemos a tu justicia. Hoy te quiero pedir, Señor, que si en esta mañana hay personas en este lugar que no han alcanzado salvación, porque aunque tal vez un día oraron de rodillas y cayeron en algún tipo de campaña, Señor, tú hoy les estás trayendo entendimiento claro de que en sus vidas no ha producido ningún cambio. Sencillamente se anexaron a una iglesia, empezaron a ir como a un club,
pero nunca su vida se encontró realmente con la excelencia de santidad que hay en ti. Porque nunca su vida ha mostrado un cambio verdadero. Porque nunca su vida ha existido una regeneración y un nuevo nacimiento. Señor, si en esta mañana uno que fuese está en esa condición y te place en tu gracia traerle verdaderamente a arrepentimiento, Señor, te lo rogamos como iglesia, porque es el mayor beneficio que hay, arrebatar un alma de camino al infierno para que entonces ahora tenga la luz de Jesús sobre él, sobre ella. Señor, en esta mañana esta iglesia nuevamente dice gracias a tu presencia, gracias a tu palabra, gracias a ti, Señor. Gracias infinitas por tu exposición en medio de nosotros. Si fue dura la palabra, pues Señor, que nos golpee y que la herida quede para que tú la sanes con el ungüento de tu Espíritu Santo derramado sobre nosotros. Que si la palabra fue por encima y tal vez alguien en esta mañana la escuchó y ni siquiera le puso atención, Señor, que tú seas el que tengas compasión y misericordia de tal persona. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús.